Ok. Les voy a pedir que vayan conmigo, abren sus Biblias al libro de Lucas. Al libro de Lucas, capítulo 24. En el versículo 25. La palabra de Dios dice así. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrará en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Brincan conmigo al versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Versículo 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Oremos, hermanos. Padre, en esta mañana pido que unges mis labios y que obras por medio de tu siervo en esta mañana, Señor. Abre los corazones de tu pueblo y los oídos para escuchar tu palabra, Señor. Que tu palabra nos renueva nuestras mentes y nos transforma a la imagen de Cristo. Que cada día, Señor, nos vamos conformando a esa imagen. Y que de aquí nos salimos, Señor, con un entendimiento más profundo, más alto y más grande de Cristo, de la persona y obra de Cristo, Señor. Que Cristo sea magnificado, que Cristo sea exaltado y que nosotros salimos de aquí con una admiración más grande de Cristo. Para que nosotros podamos ser motivados para ir y llevar las buenas nuevas, Señor. El mensaje que tú nos has otorgado, que tú nos has dado para ir y compartir con todo el mundo. En esta mañana abre nuestro entendimiento para que podamos entender lo que nos estás diciendo por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Del versículo 25 al 27 vemos la respuesta que Jesús le da a los dos hombres que van en camino a Emaús. Y luego al brincar al versículo 36 del mismo capítulo, Jesús se le aparece a los discípulos. Y del versículo 44 al 49 vemos varias cosas que debemos de subrayar aquí. Y en primer lugar vemos que Jesús no les está contando nada nuevo. Es algo que la promesa del Redentor, la promesa de la salvación tiene su origen en el Antiguo Testamento, comenzando desde el libro de Génesis. Y a través de todas las Escrituras vemos el desarrollo de esa promesa hasta su cumplimiento en la persona y obra de Jesús. Y esto es precisamente lo que Jesús estaba tratando de explicarle a los discípulos y a los dos hombres en camino a Emaús. Todas estas cosas tendrían que suceder para que fueran cumplidas las Escrituras. Y es lo que nos dice Jesús en el versículo 46. En segundo lugar, vemos aquí en el versículo 45 que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras por un propósito. Y el propósito que Jesús nos da está aquí en el versículo 47.
y es ir y predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Hermanos, este es el propósito mayor de la iglesia. Esta es la tarea singular con la cual nosotros debemos de ocuparnos diariamente. Y con certeza les puedo decir esto porque es lo que nos enseñan las Escrituras. Y en esta mañana nosotros vamos a explorar con más detalle qué es lo que encumbra este llamamiento. Además, por medio del texto, quiero mostrarles que no podemos llegar a comprender la gran comisión si no primero comprendemos lo que Dios nos está explicando en Génesis 1. Y en esta mañana quiero explicarles esa conexión. Vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 28, comenzando en el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muchos de nosotros estamos muy familiarizados con este pasaje bíblico. Y este pasaje se conoce como la Gran Comisión, el mandato de Cristo que nos da de ir a todo el mundo y predicar su evangelio. Como miramos en Lucas 24, este es el mensaje del arrepentimiento y del perdón de los pecados, y es por medio de la persona y obra de Jesucristo. Ahora veremos lo que esto abarca. En primer lugar, no podemos llegar al versículo 19 si no pasamos primero por el versículo 18. Toda potestad le fue dada a Cristo en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es la suprema autoridad de Jesús la que sustenta y define la gran comisión. Aquí vemos que hay una conexión entre la autoridad de Jesús y el cumplimiento de la gran comisión. Nosotros debemos de ir, debemos de salir y hacer discípulos a todas las naciones, porque a Jesús le fue conferida, le fue otorgada toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora, quizá esto suena un poco problemático, un poco raro para nosotros que creemos que Jesús es Dios. Porque si Jesús es Dios, ¿a poco no es verdad que Él poseía esa autoridad desde la fundación del mundo? ¿Y por qué Jesús nos dice, después de su muerte y su resurrección, que a Él le había sido dada toda autoridad y potestad en el cielo y en la tierra? ¿Y quién es el que le dio y le otorgó a Jesús esa autoridad? ¿Y por qué era necesario que fuera investido de una autoridad que Él ya tenía como Dios? Vayan conmigo, guarden su lugar ahí en Mateo, pero vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 17, y aquí esta es la oración de Jesucristo a Dios el Padre. Y aquí podemos ver, hay un hermano que dice que Dios nos da el privilegio de entrar en su privacidad por medio de las Escrituras. Y aquí vemos una conversación entre Jesús y Dios el Padre. En el versículo 1 del capítulo 17 del libro de Juan, dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifique a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Escuche lo que dice aquí en el versículo 2. ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos lo que le diste? Y esta es la vida eterna, lo define: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces vemos aquí que Dios el Padre le otorgó y le dio a Jesús en su persona como Mesías. En esencia es como decir, el Dios encarnado, quien se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Dios el Padre le dio a Jesús toda esa autoridad. ¿Para qué? Aquí nos dice el versículo 2. Dice que era para que le dé vida eterna a todas las ovejas que desde antes la fundación del mundo le había regalado al Hijo. Este rebaño de ovejas fueron escogidas desde antes la fundación del mundo por el propósito de darles vida eterna por medio de la muerte de Jesús. Esta verdad nos debe de traer paz y debe de hacer otro incentivo mayor para ir y predicar el Evangelio. Nosotros no sabemos quiénes son los escogidos, quiénes son los elegidos, pero sí sabemos que Cristo, el que tiene toda potestad para darle vida eterna a través de la predicación de su palabra, Él tiene toda autoridad. Ese ha sido el medio elegido por Dios para cumplir su obra redentiva y nosotros tenemos el privilegio de poder ser parte de esa obra. Pero aún esto todavía no nos da una respuesta para la pregunta que hicimos anteriormente. Y para poder responder a esta pregunta necesitamos que observar la gran comisión en el contexto de la gran historia de la redención. La redención de la humanidad que se encuentra en todas las Escrituras. Acuérdense que les había contado que la gran comisión en Mateo 28 tiene una conexión a lo que está escrito en Génesis 1. Lo vemos aquí en Génesis capítulo 1, en versículo 26. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, vemos aquí que Dios creó al hombre, creó a Adán y le dio una esposa. Adán fue creado en la imagen de Dios y su esposa también, su esposa Eva, fue creada a la imagen de Dios. ¿Y cuál era el propósito de esta pareja? El propósito de esta pareja de esposos era llenar la tierra con imágenes vivientes del Dios eterno. Bueno, ¿y eso qué propósito iba a servir? ¿Qué propósito iba a servir? Según las Escrituras, el propósito fue para que esas imágenes vivientes de Dios, que fueron regadas por todo el mundo, rigieran y gobernaran la tierra junto con Dios. Es decir, era para que nosotros fuéramos corregentes o cogobernadores con Dios bajo su autoridad para su gloria. Ahora, subraya eso, deténlo en su mente, guarda esa verdad en su mente, porque es necesario que entendamos esto, que entendamos lo que está sucediendo aquí en Génesis para poder comprender la gran comisión. Es muy importante, es sumamente importante, porque la gran comisión se encuentra muy relacionada con esta responsabilidad que Dios le da al hombre desde el principio. Y sabemos que es una obra que fue obstruida por Satanás en Génesis capítulo 3. Sabemos que Adán y Eva cedieron a la tentación.
y actuaron como seres autónomos. Ahora, por causa de su rebeldía, la imagen de Dios fue distorsionada. No se desintegró totalmente, pero se deformó, y se distorsionó. Y esto quizás parece que el propósito de Dios no se iba a llevar a cabo, no se iba a cumplir. El propósito que era llenar la tierra de seres vivientes creados a la imagen de Dios, pero sabemos que Dios es un Dios soberano. Y por causa de su santo nombre, como dice Ezequiel 36, Él lo va a llevar a cabo. Dios cumplirá su promesa y su propósito por causa de su nombre santo. Así que Satanás no tiene el poder ni la autoridad de salirse con la suya. Y esto lo vemos precisamente en Génesis 3. En Génesis 3:15. Hace unos domingos pasados, cuando se inició esta serie de enseñanzas, el pastor Rani nos estaba enseñando cómo la promesa de la redención se encontraba por medio del Antiguo Testamento, con su inicio en Génesis 3:15. ¿Y qué dice Génesis 3:15? Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios ha prometido proveer la redención por medio de un Salvador. Por medio de un Salvador que iba a ser humano. Iba a ser un Redentor nacido de mujer, un hombre tal como tú y como yo. Ahora vemos lo que dice Pablo. Vayan conmigo al 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 45. Dice aquí Pablo: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. El postrer Adán, como Pablo lo nombra aquí en su referencia a Jesús, era quien iba a revertir todas las consecuencias, o más bien los efectos de la caída. Y eso incluye el hecho de restaurar en nosotros la imagen de Dios que fue distorsionada por causa del pecado del primer Adán. Y aunque la muerte llegó a la humanidad por causa del pecado, sabemos que la Biblia describe a Eva como madre de los vivientes, no como madre de los muertos. Y la razón era porque un descendiente suyo iba a llevarnos a un estado anterior, donde la maldición se cambiaría por bendición. Y como resultado, trayendo vida por medio de su muerte. Y si nosotros seguimos leyendo las Escrituras, cuando lees las Escrituras de una manera sistemática, podemos ver en la historia redentora que Dios también elige a llamar un hombre que va por nombre Abraham. A Abraham Dios le prometió que le iba a dar una descendencia, y por medio de esa descendencia iba a traer bendición a toda la tierra entera. Ahora vemos que lo que Adán perdió en el Edén iba a ser recogido por este descendiente de Abraham, que no es otro más que nuestro Rey y Redentor Jesucristo. Y sabemos que Dios estaba hablando, ¿cómo sabemos que Dios estaba hablando de Cristo aquí? ¿Cómo sabemos? En Gálatas 3:16, Pablo nos explica esto. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente.
Escuche lo que dice aquí. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Jesús de manera perfecta obedeció la ley en nuestro lugar, desde el principio hasta el fin. Y es algo que ni Adán ni ningún otro ser humano jamás ha podido lograr. Luego, después de haber cumplido la ley, como nuestro sustituto, murió en la cruz cargando toda nuestra culpa y la paga del pecado. Uno de mis versículos favoritos se encuentra en 2 Corintios 5 y dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esto se puede conocer como un glorioso intercambio. Y hay un canto que quizá muy pronto el Ministerio de Alabanza va a entonar en unos de nuestros servicios. Y ese canto se llama el glorioso intercambio. Y quiero leerles un coro de este canto para que escuchen lo que expresa. Y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio. Oh, cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Cristo cumplió todo esto para luego resucitar al tercer día y ascender a los cielos donde está ahora, sentada a la diestra del Padre, sobre todo poder, sobre todo principado, sobre toda autoridad y sobre todo nombre que es dado a los hombres. No solamente hoy presente en este siglo, pero también en el siglo venidero. Ahora quizá usted se está haciendo la pregunta, ¿qué significa todo esto? Esto significa que hay un hombre sentado en el trono a la diestra del Padre. A la diestra del Padre se encuentra Jesús el Nazareno, quien la Biblia dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es lo que dice Pablo en Filipenses 2. Pero aún ahí no termina la historia, porque miren lo que dice Pablo en los siguientes versículos del capítulo 2. Filipenses 2, en versículo 9. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo esto, hermanos, es la realidad que se encuentra detrás de las palabras de Mateo 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Hijo siempre tuvo esta autoridad, porque Él es Dios. Pero en su persona y en su calidad como Mesías, como el postrer Adán, a Jesús le fue otorgado, le fue conferido toda autoridad sobre todo lo criado. Además, hermanos, esto es de una manera que es absolutamente imposible que alguien pueda impedir que Jesús lleve a cabo lo que Dios el Padre le encargó. Y eso debe ser motivación para nosotros de ser fieles al mandato de ir y predicar el Evangelio. Así que lo que Dios nos está diciendo en Mateo 28 es que vayamos y predicamos el Evangelio, porque Él es soberano del universo, sobre todo el universo. Nadie ni nada puede impedir que las ovejas escogidas por el Padre vengan a Él. Y esto es para todas las ovejas escogidas, para que puedan ser restauradas y conformadas a la imagen de Dios. Ahora ven la conexión. Dios le dio la responsabilidad al primer Adán junto a su esposa que llenaran la tierra con imágenes vivientes por el propósito de reinar con Él
y eso fue por medio de la procreación. Ahora, el postrer Adán, quien es Cristo, la imagen de Dios en persona, Dios encarnecido, le fue dado una esposa que es la iglesia. Y junto a su esposa, Cristo tiene la responsabilidad de conformar seres humanos a la imagen de Dios que fue distorsionada por la caída que vimos en Génesis 3. Y esto se cumple por medio de la restauración. Y por eso el nuevo nacimiento es absolutamente necesario, porque por medio de este nuevo nacimiento, una nueva criatura resulta. Dice Pablo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando un cristiano ha sido justificado por medio de la fe en la persona y obra de Cristo, en ese momento ha sido declarado justo como Cristo. Y el Espíritu Santo, al venir y hacer su morada en él, en el nuevo creyente, inmediatamente inicia el proceso de la santificación. El mismo proceso que nos conforma a la imagen de Cristo. Hermanos, qué obra tan magnífico. Y lo que nos debe de energizar es el gozo de tener el privilegio como iglesia de ser parte de esta obra de redención y restauración. Nosotros no tenemos autoridad, no tenemos control sobre el resultado, pero tenemos el llamado de ser obedientes en compartir las buenas nuevas con aquellos quienes no les han sido dadas. Como Cristo lo ha mandado, Él dijo que por cierto este mensaje será compartido. Mateo 16:18 dice esto. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. Cristo está diciendo, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. El resultado está totalmente en las manos de Dios. ¿Qué nos dice Pablo en 1 Corintios 3:6? Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que los resultados que vemos no nos deben de preocupar, sino que nuestra fidelidad hacia el mandato es lo que debe de ser nuestro enfoque. Tú estás llamado a ser fiel, no estás llamado a contar el resultado de tu fidelidad. Eso lo determina Dios. Pero nuestro enfoque es seguir fiel a pesar de lo que vemos. Me acuerdo de la parábola del hombre que siembra las semillas sobre la tierra, siembra sobre la roca, sobre la tierra que da fruto, y nomás una tierra dio fruto que permaneció. De todas las 4, nomás una dio fruto que permaneció. Así que como ese sembrador, nosotros debemos de ir y dar la noticia de nuestro Salvador. Es importante, hermanos, que captemos esta verdad en nuestros corazones, porque como vimos en el versículo 19 de Mateo, hay una amplitud en la Gran Comisión. La Gran Comisión es amplia en su alcance. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Podemos ver que es amplia, porque indica que el mensaje tiene que ser compartido con todo el mundo entero. Nuestro mensaje es ir a proclamar que Cristo es el único Señor y Salvador sobre toda raza, nacionalidad, cultura y sobre toda religión que se encuentre sobre la faz de la tierra. Solamente a Cristo le fue dado toda potestad en el cielo y en la tierra para dar vida eterna a las ovejas que el Padre le dio,
y no hay ningún otro Salvador. Todos los seres humanos, en todas las culturas, en todas las nacionalidades, en todas las religiones, tienen que arrepentirse de sus pecados y tienen que poner su fe únicamente en la persona y obra de Cristo. Y de otra manera no se puede. Otra posibilidad no hay. Ahora, muchas veces cuando nosotros leemos el pasaje de la Gran Comisión, muchos de nosotros sentimos una culpabilidad o una admonición por lo poco que nosotros hacemos en la obra de la expansión del reino de Dios. Cuando nosotros percibimos en nuestros corazones que realmente no tenemos un interés genuino por la salvación de los impíos o por los pecadores, entonces sí deberías de sentir una admonición. Si no hay un genuino interés para ir y dar a conocer a otros las buenas nuevas del Señor, que nos ha salvado por pura gracia, entonces deberíamos de sentirnos admonestados. Y ciertamente necesitamos que sentir una gran carga en nuestros corazones por la cantidad de personas en todo el mundo que nunca han escuchado el mensaje del Evangelio. Nosotros tenemos que estar totalmente convencidos que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Como dice Pablo en Romanos 1:16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y esta salvación, ¿de qué nos guarda? Bueno, si seguimos leyendo, Pablo nos contesta y nos dice en el versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, la ira de Dios ha sido revelada desde el cielo contra toda impiedad. Ciertamente hay una urgencia en predicar el Evangelio. Pero ciertamente les digo que la culpabilidad no es lo que te va a motivar a salir y predicar las buenas nuevas. La culpa no motiva. Un sentido permanente de culpabilidad no va a ayudar a la iglesia en su propósito de evangelismo. Entonces, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación? Muchas de las veces, hermanos, lo que nosotros ocupamos en nuestros corazones, en nuestras vidas, es un conocimiento más profundo, más amplio, más grande y más poderoso de la persona de Dios. Necesitamos una admiración de Dios más grande, y eso solamente se puede encontrar por medio de las Escrituras. Tal como nos dice Pablo en 2 Corintios 3:18, dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, el Señor, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Solamente por el estudio de la palabra podemos ver sus atributos claramente, tal como son reveladas. Conociendo a Dios por medio de su palabra, nos aumenta nuestra admiración hacia Él. Yo me acuerdo en unas conversaciones que he tenido con mi madre. Mi mamá siempre me decía: yo amo a tu papá más hoy que cuando de primero me casé con él. Y yo por un rato me hacía la pregunta: ¿por qué será eso? Pero ahora entiendo. Porque a través de los años ella ha podido conocer a mi padre de una manera más profunda. Al pasar los años ella ha podido ver las virtudes que mi padre no tenía en el principio, virtudes que se le han concedido por la gracia de Dios.
Y así, hermanos, nosotros, conociendo más de las virtudes de Dios, nos aumenta nuestra admiración hacia Él. En esta mañana, si ustedes han sentido una culpabilidad al leer este pasaje de la Gran Comisión y han percibido en sus corazones que no tienen un interés genuino, no tienen un amor por las almas perdidas, no tienen un sentido de urgencia, quiero pedirles que examinen sus corazones. Que examinen dónde verdaderamente se está dirigiendo la admiración de su corazón. Porque, hermanos, nosotros siempre hablamos de lo que admiramos. En fin, sabemos que Cristo va a cumplir su promesa, porque Él lo dice, Él lo ha dicho. Y nosotros tenemos el privilegio enorme de ser parte de esta obra maravillosa. Este es el mensaje de gozo. Y aunque es un mensaje ofensivo, el resultado del Evangelio es la vida eterna. Un resultado más grande no lo hay. Si quieren otra motivación, acuérdense de eso. Porque mucha gente tiene miedo por lo que alguien más va a pensar de él o que le van a decir algo X. Es temporal. Lo que sufrimos aquí es temporal. Pero nada compara con la gloria de Dios que va a ser revelada. Y eso es motivación para nosotros porque sabemos que Dios va a cumplir, Dios va a obrar. Dios va a obrar. Oremos en esta mañana, hermanos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos, Señor, que salimos de aquí con una admiración más profunda y más grande de tu Hijo. El Cristo que vino y tomó nuestro lugar, que fue nuestro sustituto. Pedimos, Señor, que como iglesia cumplimos este mandato y que nos des la fuerza, Señor, para mantenernos fieles a tu llamado. Pedimos, Señor, que cuando nosotros leemos las Escrituras, que nos revelas quién eres tú. Que nos enseñes, Señor, tu gloria por medio de tu palabra, para ser más asombrados, para ser más, para poder adorarte más, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús, bendice tu pueblo, Señor, y obra en nuestros corazones para poder ir y compartir el mensaje de la salvación, de la redención, el mensaje del plan que tú tenías desde la fundación del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.